bienvenido. Hoy vamos a simplificar toda esta expresión que tenemos por aquí copiada y la vamos a dejar en forma de una sola fracción. Vale, lo que haremos será, vamos a dejar esto aquí copiado como si fuese el enunciado, lo vamos a volver a copiar y vamos a comenzar a realizar los primeros cambios. Bien, lo hemos vuelto a copiar por aquí abajo. ¿Cuáles van a ser los primeros cambios que vamos a realizar? Pues lo primero que vamos a hacer es, dentro de los paréntesis, vamos a realizar las multiplicaciones y las divisiones. Vale, vamos a comenzar por esta multiplicación. ¿Cómo se multiplican dos fracciones? Pues numerador con numerador y denominador con denominador. Tenemos 6 por 5, que son 30, lo vamos a poner ya directamente, 30, y 7 por 4, que son 28. Y lo vamos a poner directamente. Esto sería el primer paso que hemos realizado. Ahora, dentro de este mismo paréntesis tenemos una resta y una división. ¿Cómo se dividen las dos fracciones? Pues numerador con denominador y denominador con numerador. Digamos que si tenemos esta división de fracciones, se va a dividir como A por D partido B por C. Así es como se dividirían las fracciones. Por tanto, aplicándolo en nuestro ejemplo, nos va a quedar 4 partido 7. 4 partido 7. 2 por 2 partido 7 por 1. Vale, vamos a hacer lo mismo en este paréntesis. Primero vamos a multiplicar estas dos fracciones. 1 por 1, 1. Y 3 por 4, 4. Y 3 por 4, 12, perdón. Entonces vamos a ponerlo ya directamente. 1 partido 12. Y ahora 1 partido 12 lo dividimos de esta forma entre 1 partido 5. Por lo que nos va a quedar 5 partido 12. Lo vamos a poner 5 partido 12. Vale, una vez que ya hemos hecho las multiplicaciones y las divisiones, lo que haremos será simplificar aquellas fracciones que podamos simplificar. Por ejemplo, 30 partido 28 lo podemos simplificar entre 2 y es lo mismo que poner 15 partido entre 14. Vale, ahora vamos a comenzar a sumar y a restar las fracciones que están dentro de los paréntesis. Para sumar y restar fracciones tendremos que tener el mismo denominador y sumar y restar los numeradores. Por lo tanto, tendremos que ir haciendo el mínimo común múltiplo a los denominadores. Vamos a empezar por esta que tenemos aquí. Tenemos 2 menos 1 partido 5. El 2, al no tener ningún denominador, pues es como si tuviese denominador 1. Ahora, el mínimo común múltiplo entre 5 y 1 es 5. Y ahora hacemos 5 dividido entre 1, 5 por 2, 10. 5 dividido entre 5 es 1 por 1, 1. Por tanto, el resultado sería 10 menos 1, 9 partido 5. Este es el resultado de esta resta de fracciones, por lo que lo vamos a poner directamente aquí. Nos quedará 9 partido 5. Vale, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer, cada vez lo vamos a ir haciendo un poco más rápido, vamos a hacer 3 menos 2 novenos. Tenemos 3 partido 1 menos 2 partido 9. El mínimo común múltiplo es 9. 9 entre 1, 9 por 3, 27, menos 9 entre 9, 1 por 2, 2. Por tanto, 25 partido 9. Y lo ponemos ya aquí, 25 partido 9. Vale. Vamos a continuar. Ahora, 15 partido 14, lo vamos a poner 15 partido 14 menos 4 partido 7. Ahora, el mínimo común múltiplo es 14. Aquí nos va a quedar 15 y aquí nos va a quedar 14 entre 7, 2 por 4, 8. Es decir, 7 partido 14. Y ya directamente la vamos a simplificar y si la dividimos entre 7, esto es igual a 1 medio. Por tanto, vamos a poner aquí 1 medio. 1 medio. Y vamos a poner el paréntesis un poco más pequeño. Vale. Ahora vamos a hacer 1 medio menos 5 partido 12. 1 medio menos 5 partido 12. Aquí el mínimo común múltiplo es 12. 12 entre 2, 6 por 1, 6. 12 entre 12, 1 por 5, 5. Perdón.
y el resultado es 1 partido 12. Por lo que lo vamos a poner por aquí. 1 partido 12. Vale. Y por último, vamos a hacer aquella suma que tenemos por allí, que aunque esté fuera de los paréntesis, pero también hay que hacerla, tenemos 5 más 1 partido 7. El mínimo común múltiplo es 7, lo vamos a escribir bien. 7. 7 entre 1, porque aquí el 5 está partido 1, 7 entre 1 es 7 por 5, 36 más 1, 35 más 1. Por tanto, 36 partido 7. Lo vamos a poner aquí, 36 partido 7. Vale. Como podemos observar, ya hemos simplificado bastante nuestra expresión. Ahora lo que vamos a ir realizando son algunas cuentas más para dejarlo de la forma de una sola fracción. Bien, lo que vamos a hacer ahora es la potencia. ¿Cómo se hace una fracción elevado a un exponente? Si tenemos a partido b elevado a un exponente n, esto va a ser igual a elevar al mismo exponente tanto numerador como denominador, de esta forma. Por tanto, aquí nos va a quedar 9 al cuadrado entre 5 al cuadrado. Hemos repartido el exponente entre numerador y denominador. Ahora 9 al cuadrado es 81 y 5 al cuadrado 25. Por tanto, 81 partido 5. Vale, aquí cuando tenemos un exponente negativo, en este caso menos 1, tenemos que a partido b elevado a menos 1, pues esto lo podemos poner como un exponente positivo dándole la vuelta a la fracción. Es decir, nos va a quedar b partido a elevado a el exponente positivo. Por tanto, en vez de 25 partido 9, vamos a ponerlo como 9 partido 25 y con exponente positivo. Pero elevarlo a 1 es como no elevarlo a nada, por tanto, podemos quitarlo y nos va a quedar de esta forma. Ahora, un medio al cubo, pues igual que hemos hecho aquí antes, vamos a tener 1 al cubo partido 2 al cubo, así. Ahora, 1 al cubo es 1, 1 por 1 por 1, 1. Y 2 al cubo es 8. Por tanto, lo vamos a poner aquí, 1 partido 8. Vale, esta no está elevado a nada, por tanto, podemos quitar los paréntesis sin ningún problema. Y esta la dejamos también de la misma forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es esta división que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es una división de dos fracciones, aunque sean fracciones de fracciones, pero es igual que hemos hecho antes. Lo hemos borrado, pero lo voy a poner otra vez. Tenemos que una división de dos fracciones, pues tendremos que hacer numerador por denominador, es decir, a por d, y denominador por numerador. Aquí tenemos lo mismo, pero con fracciones. Sería, vamos a ponerlo por aquí, o aquí mejor, sería el numerador por denominador, es decir, 81 partido 5 por 1 partido 12, partido 9 partido 25 por 1/8. Y esto que no se nos olvide, menos 36 partido 7. Vale. Por tanto, tendremos que continuar resolviendo esto. Bien, ahora vamos a multiplicar las dos fracciones. Por tanto, todo esto nos va a quedar 81 por 1, 81 partido 25 por 12, que lo vamos a hacer con la calculadora, que nos da 300. Vale, todo esto partido 9 por 1, que son 9, partido 25 por 8, que son 200. Vale, menos 36 partido 7. Ahora tenemos una división de fracciones, pero puesta de forma como otra fracción. Cuando tenemos algo así, también podemos dividirlo directamente. Si tenemos a partido b dividido c partido d, aunque parezca algo muy feo, pero lo que tendremos que hacer es multiplicar los números de los extremos, es decir, a por d dividido los números que hay dentro, es decir, b
por C. Entonces, en este caso que tenemos aquí, lo vamos a poner por aquí abajo, nos va a quedar 81 por 200, que es 81 por 200, 16.200 dividido los números de dentro, es decir, 300 por 9, que son 2.700, ¿vale? Menos 36 partido 7. Ahora, 16.200 entre 2.700 me daba de que iba a dar algo exacto, por tanto he probado y efectivamente 16.200 entre 2.700 son 6 menos 36 partido 7. Por lo tanto, ya por último, si realizamos esta resta, nos queda el mínimo común múltiplo es 7, 7 entre 1 es 7, por 6, 42, menos 36. Esto nos dará ya como resultado 6 partido 7. Por tanto, ya hemos terminado. El resultado sería 6 partido 7. Y nos ha quedado que toda esta expresión que teníamos en el enunciado, al simplificarla, nos ha dado 6 partido 7. Y ya habríamos terminado el ejercicio de hoy.